Vamos a hablar ahora vamos a festejar un aniversario, porque una institución cultural que cumple 10 años es digna de festejarse, pienso, y es el Centro Cultural de la Cooperación. Muchas veces hablamos acá del Centro Cultural de la Cooperación, que está justo enfrente del Teatro San Martín en la calle Corrientes y realiza cualquier cantidad de actividades de muy buen nivel. Hace poquito estuvo acá Cristina Vanegas, ¿se acuerda? Que está ahora con su espectáculo sobre Molly Bloom. Bueno, está su director, Juan Carlos Juno. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy y Juan bien. Villafañe, que creo que es el director de programación. Artístico, sí. Director artístico. Y bueno, quería que charláramos un poquito. Yo me acuerdo cuando se abrió el Centro Cultural, hace 10 años, vino acá su creador, Floreal Gorini, y vamos a pasar un pedacito para recordarlo. Ya murió Floreal Gorini y yo creo que tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Claro. Porque hablemos también de que esto es un proyecto cooperativo y me gustaría que habláramos también un poquito de eso. Sí, cómo no. Efectivamente es un proyecto original, distinto como proyecto cultural. Precisamente la idea de Floreal, al que siempre homenajeamos, todos nos sentimos la barra de allí, discípulos de él. Claro. Sí, lo amamos mucho, además de ser sus discípulos en términos culturales, políticos. Él decía por entonces, hay que ubicarse en la época, que vivíamos un momento en el mundo y también en nuestro país de crisis de los valores asociativos, cooperativos. Estábamos saliendo de la crisis de 2001. Sí, y además todo el triunfo, yo diría, del paradigma del neoliberalismo, donde se atacaban las ideas vinculadas a proyectos colectivos, a culturas críticas del sistema capitalista y de esa fase neoliberal. Y decía que precisamente ese triunfo en términos económicos y sociales se debía a que en términos culturales había habido una derrota y que habían triunfado esos valores. Yo suelo decir con toda franqueza que de algún modo había triunfado Neustadt, ¿no es cierto?, que aquellos valores habían sido aceptados, de forma tal que había que hacer un centro cultural desde el movimiento cooperativo que tenía condiciones humanas, materiales y la decisión, yo diría política, ideológica, de crear un centro cultural multifacético de las artes, las letras y las ciencias sociales, que haga una contribución a confrontar con esos valores. Así decía Floreal y utilizaba esta palabra, no por un sentido agresivo, sino de que había que disputar. Era lo que él creía. Lo que él creía, nosotros también creíamos, seguimos creyendo, y que a su vez había que proponer nuevos valores, ¿no? Y bueno, eso hicimos estos 10 años. Francamente creo que también nos ayudó el proceso latinoamericano, cultural y político, el proceso político de la Argentina, que desde el 2003 en adelante se dinamizó todo el campo cultural. Vos recordarás lo que era la Avenida Corrientes en el 99, 2000, 2001, en fin, era... Yo me acuerdo muy bien, Juan Carlos, cuando abrió, porque realmente además es un edificio imponente, se puso con todo, realmente es un proyecto que tiene que haber salido mucho dinero. Sí. Y bueno, a mí me pareció un hecho para destacar, justamente en esa calle Corrientes tan venida abajo. Muy contrastante. Antes de seguir vamos a ver un mínimo pedacito para recordar a Floreal Gorini, ahí va. Las sociedades son lo que es la cultura que tienen. Por supuesto. Entonces debemos ocuparnos. Nuestro proyecto nace entonces como una propuesta cultural a partir de las ciencias y las artes. ¿Por qué las ciencias? Bueno, porque son las que producen la investigación, dan la respuesta. ¿Por qué las artes? Y porque llegan al hombre a través de lo más noble, que son sus sentimientos. Entonces debe actuarse a través de las ciencias y de las artes. Bueno, le quiero preguntar a Juano, como director de programación, ¿cuáles son las líneas que han trabajado en estos 10 años? ¿Se han cambiado algo desde las palabras de Gorini a hoy? Y bueno, ¿qué ofrece el centro hoy?
Bueno, en primer lugar decir que el Centro Cultural de la Cooperación, como experiencia del propio movimiento cooperativo, ha sido una construcción social, ¿no? Eso es muy importante decirlo, y desde ese lugar, en la idea que Florial Gorini tuvo originalmente, yo creo que en estos 10 años se ha conformado una promoción de artistas y de intelectuales que trabajan alrededor justamente de esas ideas originales, ¿no? Fundantes, representadas por el movimiento cooperativo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Centro Cultural de la Cooperación es un centro, como bien dijo Juan Carlos Junio, de las artes, las letras y las ciencias sociales, pero que además de ofrecer nosotros una programación estable de espectáculos, artística y cultural, también investigamos y experimentamos. Nosotros trabajamos en el campo teórico, creamos políticas culturales a través del aporte justamente de cada una de las disciplinas que conforma la vida artística y cultural de nuestro centro. O sea que es una experiencia, además de ser interdisciplinaria, que trabaja desde lo específico hacia los grandes temas, ¿no? De la cultura, de la política, de la sociedad, y con una característica además también muy particular, que quienes gestionamos el Centro Cultural de la Cooperación somos parte del mundo intelectual, del mundo artístico, o sea, somos creadores de imágenes, de metáforas, de bienes culturales, de pensamiento crítico. Esa condición es una condición muy particular del Centro Cultural. Importante también porque lo comprendés también desde tu propio quehacer, ¿no es cierto? Así es, desde el propio quehacer uno se proyecta hacia la propia práctica, al análisis de las propias prácticas, a la difusión de la propia obra, pero también atendiendo el fenómeno político-cultural nacional latinoamericano, ¿no? Este fin de semana están en plenos festejos y yo sé que han abierto al público, es gratis para ir a ver un montón de espectáculos y cosas. ¿Por qué no cuentan y aprovechan? Porque mucha gente le va a interesar ir. Sí, cómo no. Los elencos, los directores de lo que es nuestra programación de estos días, como parte de su compromiso con el propio Centro Cultural, todos decidieron trabajar gratis de forma tal de darle un beneficio a nuestro público. Qué bueno. Creo que en el Centro Cultural nuestro hay un rasgo diferenciado en ese sentido, porque no es un centro cultural con una visión comercial, más allá de que los artistas y todos tienen que vivir de su trabajo porque son trabajadores de la cultura, pero acá creo que hay un compromiso más importante, yo diría, con el arte y con las ciencias sociales y con su público. Claro, no es un proyecto comercial. No lo es. Por eso están invitados hoy acá. Es un proyecto cultural. Exactamente. Que responde a una idea del cooperativismo, etcétera, y por eso se le da, porque es un presupuesto todo esto, ¿cierto? Pero bueno. Así es, así es. La idea es producir pensamiento, producir imágenes, producir símbolos desde el arte. Florial decía que al ser humano hay que llegarle desde la conciencia y al corazón, a la conciencia y al corazón. El arte es la forma afectiva de llegar al corazón, además de que, bueno, de todos los valores culturales que trae aparejado el arte. Así que esta semana es una semana de festejos. Tuvimos el evento central el miércoles y todos estos días estamos con una programación atractiva, interesante, que el público puede venir, está invitado. Hicimos, lo voy a decir yo, así nos lo dice Juano, también un homenaje al viejo Villafañe, que fue el padre de Juano, el gran titiritero. ¿Fue tu papá? Sí, fue mi padre. No sabía. Y se hizo ahora, creo que fue un gran acontecimiento el hecho de presentar los premios para títeres Javier Villafañe, ¿no? A un arte milenario que ha adquirido un lugar importante, destacado en el teatro moderno, ¿no es cierto? Desde la incursión hacia determinadas formas que tiene el títere, el objeto, ¿no? Como elemento dramático, así que en esas condiciones los titiriteros con un premio así adquieren una mayor visibilidad, ¿no? Por supuesto, y se les da una jerarquía también. Yo sé que hay una muestra de fotografías importante, otra de afiches. Cuenten un poquito todo eso. Sí, hay una muestra de fotografías que tienen que ver con el recorrido histórico y la construcción y los grandes acontecimientos que vivió el Centro Cultural en estos 10 años. Un recorrido de afiches, que es una importante muestra gráfica, realmente con una excelente curaduría hecha por nosotros mismos, pero que vale el punto de vista de la comunicación. Y luego tenemos un encuentro
encuentro sobre la vida del tango y la historia de las nuevas tendencias y promociones que se generan en la ciudad de Buenos Aires, con la música urbana, un ciclo de música que tiene que ver con los derechos humanos, asociado a las nuevas producciones justamente de la música urbana, la música popular, y después todas las obras que están en cartel tienen su día con entrada libre y gratuita, como justamente la obra que está llevando adelante Cristina Vanegas, Molly Bloom, sobre el capítulo del Ulises, una excelente obra. Así es, y Espectros de Ibsen, que está dirigiendo Mariano Docena, con Ingrid Pelicori. Tenemos el otro Walter Judas. Quirós, el otro Judas, de Abelardo Castillo. Hace poquito, todavía no la fui a ver, la quiero ir a ver. Hermosa obra sobre el otro Judas, ¿no? La apuesta es buenísima. Sí, me han invitado, tengo que ir, voy a ir. Sí. Todo eso tenemos este fin de semana. Y para niños también, exacto. Sí, y para niños también, así es. Bueno, repitan, digan, por supuesto, esto no es comercial y por Así eso que me doy estos lujos. La dirección... Corrientes 1543, en Muy plena bien. zona cultural de la ciudad. Exacto, justo frente al Teatro San Martín. Excelente edificio, excelente construcción. Yendo excelente hacia el río espectáculo. está a la izquierda. Para que nadie se pierda. Claro. Y este fin de semana gratis festejando los 10 años. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. No, gracias, Y Cristina, por tu felicitaciones. invitación. Al Muchísimas gracias. contrario. Bueno, nos queda un bloque todavía, no se vaya que ya volvemos.